Buenos días, niños. Ahora vamos a ver los poderes del Estado en el curso de Personal Social. Vamos a ver cuáles son los poderes del Estado. Dice la Constitución y el equilibrio de poderes. Es necesario la división del poder a través de organismos que garanticen un adecuado gobierno, el respeto a la Constitución y a las leyes. La Constitución establece claramente las facultades y las limitaciones que tiene cada poder del Estado. ¿Cuáles son estos poderes del Estado? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Vamos a ver ahora cada uno de estos poderes, cuál es su función. Bien, seguimos, dice. El poder ejecutivo se encarga de hacer cumplir las leyes. Está representado por ¿quiénes? Por el presidente de la República, quien dirige la política nacional de gobierno. Es el jefe de Estado y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahora, si alguno de nosotros quiere en algún momento postular a ser presidente, ¿cuáles son sus requisitos? Dice, 1, ser peruano de nacimiento. 2, haber cumplido los 35 años de edad. Y gozar del derecho de sufragio. También el Consejo de Ministros, el premier y 18 ministerios. Todo esto es el Poder Ejecutivo. Acuérdate, presidente, Consejo de Ministros, el premier y 18 ministerios. Funciones del Poder Ejecutivo. Hacer cumplir la Constitución y las leyes. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Velar por el orden interno y la seguridad externa del Estado. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, o sea, con otros países. Nombrar ministros y embajadores. Declarar la guerra, si quiere, con otro país, y firmar la paz, con autorización del Congreso. Convocar elecciones presidenciales y representantes del Congreso, también de las autoridades regionales y municipales. Entonces, una gran función del Poder Ejecutivo es convocar a elecciones presidenciales. Por ejemplo, Vizcarra convocó a las elecciones que ahora vamos a tener en abril, ¿ya? Mucho antes de que pudiera retirarse de su cargo. Vamos a ver ahora acerca del poder legislativo. Dice, su función es legislar, dictar, modificar y derogar leyes. El poder legislativo es ejercido por ¿quiénes? Por el Congreso Nacional de la República, formado por una Cámara de 130 miembros. ¿Cuáles son los requisitos para que tú en algún momento quieras ser congresista? Dice, ser peruano de nacimiento. Haber cumplido los 25 años de edad como mínimo. Y gozar del derecho de sufragio, de voto. Funciones del Poder Legislativo. Dar las leyes, modificarlas, derogarlas e interpretarlas. ¿Cuál es otra función del Poder Legislativo de los congresistas? Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Siguiente, velar, es decir, cuidar por el respeto a la Constitución y a las leyes.
también debe fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y autorizar la salida del país del presidente de la República. Vamos a ver ahora acerca del Poder Judicial. Dice, es la institución encargada de administrar justicia y mantener el orden constitucional por medio de la aplicación de las leyes. ¿Quiénes son sus organismos jerárquicos? Es decir, los organismos que conforman este Poder Judicial. Los juzgados de paz, los juzgados especializados y mixtos, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de la República. Vamos a ver aquí que el Poder Judicial. ¿Cuáles son estos órganos del Poder Judicial? La Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados y los juzgados de paz. Todos ellos conforman los órganos del Poder Judicial. Dice, un delito se castiga por la ley mediante una pena o una medida de seguridad. Generalmente está relacionado con daños a la persona o a la propiedad. Aquí, por ejemplo, este jovencito, amigo de lo ajeno, viene y se lleva algo. Pero esto de aquí se juzga y además se castiga. ¿Ya? Entonces, este delito está relacionado con daños a la persona y a la propiedad y puede recibir un castigo. Funciones del Poder Judicial. Mantener el orden impuesto por la Constitución. Resolver conflictos entre personas o instituciones. Juzgar a los que cometen delito. Miren, es muy importante las funciones de este Poder Judicial. Por ejemplo, el resolver conflictos entre personas o instituciones. Si dos personas, por ejemplo, tienen intereses que están en contra y tienen un juicio entre ellos, entonces el Poder Judicial tiene que resolver estos conflictos. A veces demora un buen tiempo, pero tiene que hacerlo. ¿Ya? Además, también este Poder Judicial dice juzgan a los que cometen delitos. ¿Ya? Muy bien, niños, qué importante es que ustedes puedan recordar cuáles son los poderes del Estado. A ver, piensa cuáles serán. Responde, a ver, son 3. 1, poder ejecutivo. 2, poder legislativo. Y 3, poder judicial. Entonces, habíamos visto lo del poder ejecutivo, quiénes lo integraban y cuáles eran sus funciones. Lo del poder legislativo, también habíamos visto quiénes se encargaban de ejecutarlo, ¿no? Los congresistas. Y el poder judicial, ¿ya? Que principalmente se encargaba de resolver los conflictos entre las personas o instituciones. ¿Ya? Es importante darnos cuenta que ahora muchos delitos realmente deberían castigarse por la ley, pero que en estos días o en la actualidad pues está siendo bastante difícil. Está aumentando la delincuencia, los delitos. Entonces, al no tener una forma rápida de poder actuar, muchas veces estas personas que cometen delitos, de lo que están retenidas unos días, van dejando pasar los días y finalmente se retiran, ¿no? Si habían sido detenidos momentáneamente, se desaparecen, lo sueltan y ya nunca más lo pueden ver. Entonces, el Poder Judicial está teniendo muchas dificultades para ejercer su función. Sin embargo, nosotros también
tenemos que hacer respetar, ¿no es cierto? Tenemos que ante un delito denunciarlo, ¿ya? Me refiero a esto, ¿por qué? Porque en la actualidad muchas personas están siendo víctimas de delincuentes. Entonces, también es importante pues orar por estas personas para que Dios pueda transformar su corazón. ¿Niños? Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora corresponde a que ustedes copien el PDF que yo les voy a mandar. Cuídense mucho. Chao, chao.